Hola, mi nombre es Rebeca Martínez y el día de hoy mi compañero Emilio Velázquez y yo hablaremos y explicaremos uno de los casos más polémicos dentro del estudio del derecho internacional privado. Este es el proceso de divorcio entre el empresario boliviano Antenor Patiño y Rodríguez y la española María Cristina de Borbón y Bosch Labruz, que duró casi 30 años. Comencemos por el recuento de los hechos relevantes. Este caso comenzó el 7 de abril de 1931, cuando ambos celebraron un contrato de separación de bienes sujeto a la ley boliviana. María estableció su domicilio en Nueva York y Antenor en París. Por ser menor de edad, María fue autorizada para contratar por su padre adoptivo. Al día siguiente, el 8 de abril de 1931, contrajeron matrimonio en Madrid, España. Luego, el 10 de julio de 1944, María impone una demanda de divorcio por abandono en Estados Unidos. Como resultado, ambos celebran un convenio de reconciliación en el cual él se obligaba a darle dinero a cambio de su desistimiento y su renuncia a sus derechos de indemnización en caso de divorcio y separación de cuerpos, y María recibe $500,000 y la promesa de que recibiría otro $500,000 7 años después, pagaderos en Manhattan. El 12 de julio de 1945, los tribunales de Nueva York ordenan el cumplimiento del convenio. El 16 de abril de 1946, Antenor promueve demanda de divorcio en París, específicamente en el Tribunal Civil del Sena, requiriendo a María, que se encontraba en Estados Unidos. A este requerimiento, María no respondió, ya que tenía un litigio pendiente contra él en Nueva York. El 13 de diciembre de 1946, el Tribunal del Sena se declara incompetente para conocer la demanda de divorcio. El 12 de mayo de 1947, la Corte de Apelación de París revoca la sentencia. El 21 de junio de 1948, la Corte de Casación conoce el divorcio entre extranjeros, abandonando así el principio de incompetencia. El 15 de julio de 1949, los tribunales de Nueva York ordenan el cumplimiento del convenio. El 1 de agosto de 1949, María demanda ante tribunales españoles la nulidad del contrato de separación de bienes y solicita la declaración de sociedad conyugal, caso que terminó ganando. El 28 de junio de 1950, el Tribunal del Sena desecha la demanda de Antenor, ya que el divorcio estaba prohibido por la ley española, la cual llevaba a cabo un reenvío a la ley boliviana, que es la ley de la nacionalidad de los esposos. El 12 de mayo de 1951, la Corte de Apelación de París admite la demanda y la convierte en una de separación de cuerpos. Este mismo año, el 14 de julio, los tribunales de Nueva York nuevamente ordenan el incumplimiento del convenio. Posteriormente, el 21 de octubre de 1952, la Corte de Casación casa por violación a la regla de doble nivel de jurisdicción. Entonces, Antenor se desiste de la demanda ante los tribunales franceses. No obstante, la historia no termina ahí. El 5 de febrero de 1953, Antenor gana en primera instancia ante el Tribunal del Sena la demanda de devolución del dinero concepto del convenio. Luego, el 23 de mayo de 1954, la Corte de Madrid revoca la sentencia de declaración de sociedad conyugal. El 7 de julio del mismo año, Antenor pierde en apelación contra la Corte de París la demanda de devolución del dinero concepto del convenio. El 1 de julio de 1955, el Tribunal Superior confirma la sentencia de declaración de sociedad conyugal. En 1956 se dio una gran variedad de hechos. Antenor establece su domicilio conyugal en la Ciudad de México y solicita la separación de su cónyuge ante el Juzgado Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México por abandono del hogar, siendo este competente ya que la ley del foro indicaba competencia por ser aquel del domicilio del cónyuge abandonado. El 17 de octubre de este mismo año, el Tribunal del Sena, a petición de María, declara la nulidad del contrato de separación de bienes por incapacidad, ya que la ley española exigía la ayuda del padre adoptivo, no solo su autorización, y por ende se convierte en sociedad conyugal. El 3 de febrero de 1957, María le escribe al presidente de México pidiéndole que mantenga la integridad de la ley mexicana y la imparcialidad del asunto, es decir, que no tenga influencia la inversión que realizó Antenor en el país. El 9 de febrero de 1957 se da la revisión del caso de juicio del divorcio promovido por Antenor en la Ciudad de México. El 2 de julio de 1958, el Tribunal del Sena concede la separación de cuerpos solicitada por María. El 14 de noviembre de 1958, Antenor obtiene el divorcio en México, con ayuda del presidente de la República, entonces Luis Cortines.
El 1 de julio de 1959, la Corte de Apelación de París confirma la separación de cuerpos, ya que la combinación de la ley boliviana y la española impide el relajamiento del lazo conyugal. Luego, el 15 de mayo de 1963, la Corte de Casación se rehúsa a casar la sentencia del 1 de julio de 1959, es decir, rechaza el recurso de antenor. Confirma la procedencia de la separación de cuerpos. Los jueces además concluyen que la aplicación de la norma conflictual francesa en combinación con la norma boliviana, que no conoce separación, y su envío a la norma española, que no permite el divorcio, es contrario al orden público y, por ende, la aplicación del derecho más viable era la ley francesa. Sobre los problemas jurídicos. Bueno, todo este proceso se trató sobre la validez del contrato en el que Patiño promete darle dinero a Borbón, el régimen del matrimonio, la competencia para otorgar el divorcio, la competencia para otorgar la separación de cuerpos. Es decir, hubo una convergencia de normas entre leyes españolas, bolivianas, estadounidenses, francesas y, por supuesto, entre normas también mexicanas. Como se pudo destacar del relato de los hechos del divorcio entre Patiño y Borbón, los derechos que convergieron en este asunto fueron, primero, el derecho boliviano, ya que esta era la nacionalidad de los esposos, que últimamente causó el reenvío de los tribunales franceses. Segundo, el derecho español, debido a que de ahí era Borbón y ahí se resolvió acerca de su incapacidad para contraer el régimen de separación de bienes. Tercero, el derecho francés, ya que el domicilio conyugal de Patiño ahí se ubicaba y fue donde él mismo promovió divorcio. Cuarto, el derecho mexicano, debido a que Patiño cambió su domicilio conyugal provocando la aplicabilidad del derecho nacional. Y quinto, el derecho estadounidense, debido a que la primera demanda de divorcio fue promovida por Borbón en Nueva York, también es su domicilio conyugal, causando un convenio de reconciliación. Sobre los tribunales involucrados. Los tribunales involucrados fueron los tribunales de España, los tribunales de Francia, específicamente el Tribunal Civil de Sena, los tribunales de Estados Unidos, en este caso el Tribunal de Nueva York, los tribunales de México, que fue el Juzgado Séptimo de lo Civil. Los tribunales de Estados Unidos se declararon competentes para el cumplimiento del contrato. Los tribunales, por su parte, de Francia se declararon incompetentes por ser tribunales extranjeros. A su vez, los tribunales de España se declararon incompetentes para el divorcio de acuerdo a su legislación. Ahora tenemos la figura del reenvío. El reenvío es aquel procedimiento que se lleva a cabo cuando la ley del foro establece la permisión del empleo de la norma extranjera para la resolución de un caso. Puede determinarse por factores de nacionalidad, domicilio, ubicación de un bien, entre otras circunstancias. Ahora, se da el reenvío en grados cuando la norma conflictual del juez que conoce del asunto permite la aplicación del derecho extranjero, es decir, sus disposiciones establecen una redirección del asunto hacia el ordenamiento de otra entidad. Esto sucede de forma sucesiva hasta que algún Estado, 1, autorice la utilización de su derecho sustantivo o, 2, ordene que se aplique de forma exclusiva su derecho sustantivo, excluyendo el derecho extranjero. Para este caso en particular, el reenvío fue de segundo grado, ya que se involucraron 3 ordenamientos y sus normas conflictuales, que fueron las pertenecientes a Francia, España y Bolivia. No obstante, los tribunales franceses no están de acuerdo con esta consideración, ya que el derecho boliviano no fue realmente empleado en el asunto. Sobre los criterios judiciales. Por una parte, tenemos la tesis aislada con registro 801-082, una tesis de la sexta época en materia civil, dictada por la tercera sala, en la cual se menciona el derecho extranjero carga de la prueba a quien invoca la aplicación del derecho extranjero le incumbe la carga de probarlo, supuesto que los jueces mexicanos no son órganos de leyes extranjeras. Por otra parte, la tesis aislada con registro 271-635 sobre el Estado Civil, ley aplicable, territorialidad de la ley, en donde menciona lo siguiente. Los artículos 12 y 13 del Código Civil establecen que las leyes mexicanas deben aplicarse a todos los habitantes de la República, sean nacionales o extranjeros, y a los actos o contratos que, celebrados en el extranjero,
deben ser ejecutados en el territorio de la República Mexicana. Por último, la tesis aislada con registro 271-634 sobre el domicilio, ley que lo rige, la inmunidad diplomática, en la cual se menciona que la determinación del domicilio de una persona física se rige por las disposiciones del Código Civil, sea la persona nacional o extranjera, y no por la Ley General de Población. Ahora analicemos algunas de las opiniones de la doctrina. Existen diversas opiniones acerca de la forma en la que se resolvió el divorcio entre Patiño y Borbón. El autor, Leonel Pérez Nieto Castro, opinó: habla en prosa sin saberlo, haciendo referencia a la autodeterminación de competencia que realizó el Tribunal Mexicano sin realmente estudiar de fondo cuál derecho era el más apropiado para aplicar. El licenciado Jorge Aurelio Carrillo expresó que la aplicación del derecho mexicano es un desacierto mayúsculo, ya que se empleó una disposición del Código Civil erróneamente para sostener la aplicabilidad de nuestro derecho para resolver un divorcio entre un boliviano y una española cuyos domicilios se ubicaban en Estados Unidos y París y nunca tuvieron contacto con la ley del foro. Asimismo, el autor boliviano José Antonio Loaiza Portocarrero aportó: fue uno de los episodios más célebres en la historia del derecho internacional. Esto debido a que fue un problema jurídico que duró casi 30 años e involucró 5 derechos. Desde nuestro punto de vista como estudiantes de la carrera de Derecho, opinamos que hubo un claro fraude a la ley. Esto lo debemos a que en aquellos tiempos nuestro país era visto como un paraíso legal, en el que las decisiones podrían ser sobornadas o influenciadas, para lograr la manipulación de los puntos de contacto de una relación jurídica para la determinación del derecho aplicable al caso concreto, lo que hoy en día sería inequívocamente un fraude a la ley. Eso es todo lo que tenemos para compartir el día de hoy. Muchas gracias por su atención y les deseamos bonito día.